Ese amor incomparable de Dios en Cristo se llama Evangelio, buenas nuevas de salvación, y cada uno de los seres humanos debe o creer o rechazar este mensaje celestial, esta obra maravillosa del amor de Dios, y que el amor que desplegó a la humanidad llenó toda necesidad, y aún fue también a la misma muerte para derrotarla, para que no seamos condenados. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Seguramente usted ha oído un conocido cántico cuya letra dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo estar debajo de él.
tan ancho que no puedo estar fuera de él. Tan grande es el amor de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 17 al 19, los instaba a que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En nuestro programa de hoy estaremos meditando junto al pastor invitado David Dinamarca Núñez, de la ciudad de Rancagua, Chile, en este profundo e incomparable amor del autor del concepto y de la mayor expresión práctica y posible del amor, nuestro Señor Jesucristo. Rogamos a nuestro Padre Celestial en este momento para que abra nuestro entendimiento, para atesorar su sabio consejo y podamos poner en práctica en nuestras vidas el comunicar el amor de Cristo a nuestros prójimos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, así sea. Amén. Doy gracias al Señor nuestro Dios por la oportunidad que me brinda una vez más de predicar y presentar el Evangelio de Jesucristo nuestro Salvador. El texto que acompaña la meditación es el texto más conocido y quizá el texto más repetido en las Sagradas Escrituras. Es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu bendición, dirección, y que tu Espíritu Santo hable, Señor, a través de tu siervo, y especialmente tu palabra haga vida en aquel que oye. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador, te lo pido. Amén. El amor incomparable. Es como hacernos algunas preguntas con relación a esto que no se puede medir, que no se puede comparar. ¿Tiene el universo infinito algún punto medio central donde podamos ubicarlo? Es infinito, por lo tanto, de verdad que no hay un punto donde podamos decir este es el medio del universo. ¿Cómo podríamos saberlo? No se puede medir. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿tiene su creador y sostenedor alguna medida? Y por supuesto que sabemos por las Escrituras que no. Además, el creador es siempre mayor a lo que crea. En 1 de Reyes 8:27, Salomón, dentro del versículo 27, declara, después de haber construido, ¿no es cierto?, estar construyendo el templo para el Eterno, dice, he aquí que los cielos, en plural, ¿no es cierto? Luego dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Bueno, así también el amor de Dios es tan alto que no podemos ir más arriba de él. Es tan profundo que nunca terminamos de sondear su profundidad. Es tan amplio que no podemos quedar al margen de él. Sin embargo, tiene la Biblia, que es la palabra de Dios, su punto central, que defina completamente el propósito por el cual fue escrita bajo el soplo del Omnipotente? La respuesta es sí, y es justamente Juan 3:16, en donde su autor, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y sostenedor, lo declara, lo proclama.
Parafraseando el versículo 16, es como que dice: yo, Dios Hijo, soy la demostración del amor con que os amamos. Y os quedará demostrado porque ofreceré mi vida. Iré a la muerte de cruz para rescatarlos, redimirlos y librarlos de la culpa y consecuente condenación en la cual están todos los seres humanos involucrados sin ninguna excepción. Esta es la verdad central en las Sagradas Escrituras. Nos presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor, el profeta perfecto, la palabra viva del Padre y el Rey que viene. Él es el corazón de la Biblia. Y en cuanto a su obra, esta obra de entregarse para redimirnos es lo más grande y lo más glorioso, lo más maravilloso que ha sido jamás visto en todo el universo de Dios. Tenemos aquí que el amor de Dios es de tal naturaleza que se involucra, porque también el amor en su esencia, el amor verdadero, el amor puro, perfecto de Dios, siempre entrega, siempre da. Y el versículo 16 contiene estos dos sentidos. Dios de tal manera amó y Dios de tal manera dio. Pero lo que dio es nada más y nada menos que a su Hijo unigénito. Mirando ahora el contexto de Juan capítulo 3, recordamos que está Jesús conversando con Nicodemo, un príncipe de los judíos, significa un principal, ¿no es cierto?, dentro de la enseñanza farisea, un estudioso de la Torá, que está hablando con Jesús. Y es ese instante, en esa conversación, cuando desde el corazón de Jesucristo declara todo lo que por la Escritura retenemos de lo que conversó con este maestro de Israel. Y justamente hablando acerca de esto, Jesús revela, versículo 11, dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice el versículo 13, nadie subió al cielo para traernos, ¿no es cierto?, esta información, para traernos el contenido del plan de Dios. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, o sea, Jesucristo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando se expresa el Hijo del Hombre, se está expresando que Dios, el Hijo de Dios, tomó la calidad de siervo, vino a servir y vino a salvar. Pero el 14 anuncia como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando habla de este acontecimiento en la historia de Israel, recuerda, hermano, que nos relata la Escritura ahí en el libro de Números, capítulo 21, el momento cuando el pueblo de Israel cayó bajo disciplina severa de Dios por su apostasía idolátrica. Y serpientes ardientes del desierto mordieron a los israelitas. Y ellos estaban muriendo y no había cura. Y Dios ordenó a Moisés que en lo alto de un asta, de un palo elevado, hiciera una serpiente de metal y la levantara. Y la promesa es, y la intervención de Dios ahí para sanidad de su pueblo, de esta mordedura mortal, es que todo aquel que mirara la serpiente que estaba colocada, ¿no es cierto?, sobre la punta de esa asta, de ese palo elevado, dice que
El que miraba quedaba sano de su azote, de la enfermedad, del veneno de esa serpiente, prefigurando, por supuesto, de manera muy gráfica, lo que finalmente iba a suceder con la mordedura de la serpiente, que es el pecado y su veneno mortal, que ha infectado nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, y que nos llevan a ser separados para siempre de la presencia del Dios Santo. Y que para poder redimir, rescatar, limpiar y lavar de nuestros pecados y sus consecuencias, bueno, ahora no va a ser una serpiente hecha de metal la que va a ser levantada, sino que quedará expuesto entre el cielo y la tierra, el propio Hijo de Dios Jesucristo. Por eso dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está hablando de su crucifixión. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de sí mismo. Pero luego, ¿para qué es esto? Para que todo aquel que en Él creyere no siga perdido en el fondo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vuelve al versículo 16, precioso versículo, porque ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque Dios está actuando así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo enfatiza tanto Jesús. Luego el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vuelve a decir Jesús, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree sigue condenado, porque ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y agrega, esta es pues la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son ellas en Dios. Por lo tanto, tenemos que el amor incomparable se origina en las regiones celestiales, como dice el versículo 13, que nadie subió al cielo, sino que descendió las buenas nuevas de salvación desde el cielo, pero no solo con un mensaje, sino también con el mensajero del mensaje, que es el Hijo de Dios. Así que este amor incomparable se origina en las regiones celestiales, se establece en el trono celestial y considera la voluntad del Dios soberano y triuno, que establece en ese acuerdo celestial, en ese consejo celestial, la participación y voluntad del Padre, para que por el amor y participación voluntaria de su Hijo, redima, rescate, y a su vez el poder y potencia de su Santo Espíritu regenere al redimido y sea una vez más admitido en el reino y comunión celestial para siempre como hijo de Dios. Así, lo que está perdido será salvado. Gloria al Eterno por su gracia. Gloria al Eterno por su voluntad. Gloria al Eterno por su amor para con nosotros. Es por eso que cuando los ángeles anuncian a los pastores, le dicen, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el cielo mismo, en el testimonio de Lucas 2, dice que abre el cielo Dios, los ángeles alaban y proclaman, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A la vez, en Hebreos capítulo 1, el apóstol Pablo, escribiendo acerca de esto, dice que está escrito, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez,
yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El plan, por lo tanto, es celestial, para que sea aplicado acá en lo terrenal, hasta que la misma tierra sea recuperada en el retorno del Hijo de Dios, Jesucristo, que es también nuestro Rey y Salvador, para establecer su reinado milenial y luego concluir con cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, desde el versículo 18 en adelante, dice Jesús, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Permítanme hacer algunas preguntas. ¿Eres ya un rescatado, un redimido? ¿Has sido ya rescatado de la condenación, creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Has sido liberado de tu culpabilidad y sentencia condenatoria? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. Si tu respuesta es no estoy seguro, entonces, ¿cuándo vas a estar seguro? Si tu respuesta es me parece que sí, entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu duda? Si tu respuesta es estoy tratando de hacerlo, yo te pregunto, ¿a dónde irás con tu culpa? ¿Quién más te ofrece liberación, perdón y paz? ¿A dónde irás con tu culpa? Bueno, si tu respuesta es yo no creo nada de esto, bueno, el mismo Jesucristo te advierte que irás a condenación más, mejor dicho, seguirás bajo condenación. Porque desde el momento que tuviste conciencia de quién eres, desde el momento que has reconocido el bien y el mal, te has hecho responsable ante Dios de tus pensamientos, de tus dichos y de tus acciones. Y estos pensamientos, dichos y acciones que traspasan la conciencia que Dios te dio, los mandamientos del Eterno, no quedará sin castigo, no quedará sin juicio condenatorio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, sucede por algo que muchas veces no es entendido. Este es un tema de creer a Dios, creer a Jesucristo o no creer en Él. Es por eso que Jesús, en el contexto de Juan 3:16, repite, para que todo aquel que en Él cree, para el que cree, para el que cree. Y si tú no crees, entonces te dice, bueno, si no crees, irás a condenación. ¿Por qué? Porque no crees en Él, no crees en su buena voluntad, no aceptas su sacrificio expiatorio, no crees en su resurrección, que es el que marca el triunfo del Hijo de Dios sobre la maldición del pecado y la muerte. No crees tampoco en su retorno, en su regreso, para establecer su reino. Por lo tanto, tu incredulidad te separa de la posibilidad de ser salvado. La incredulidad, el pecado de incredulidad es el que tiene, tristemente, a cuánta gente en el infierno. Seguirás entonces bajo condenación si tú no crees. No será por la gravedad de tus pecados, sino por tu incredulidad, menospreciando el amor de la verdad. Este es la condenación, dice Jesús, porque la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y como reitera el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Este es un tiempo de incredulidad, horrible incredulidad del ser humano.
el infierno, la condenación, se está llenando tristemente de personas incrédulas. La gente se condena por incredulidad, no por ser pecador, porque todos somos pecadores. ¿Qué hace la diferencia? ¿O quién hace la diferencia? Es Jesucristo. Y para que seas parte y te asegures, ¿verdad?, de la salvación, bueno, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo en tu corazón, Jesucristo en tu espíritu. Así como el infierno se llena de incrédulos, el cielo está a su vez recibiendo a todo aquel que cree en Jesucristo, declarándolo como su Salvador personal. Porque está escrito también en Romanos 19, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 9:10. El amor entonces de Dios se manifiesta finalmente a tu corazón, te haces responsable y aceptas que tus pecados no reconocidos como tales te alejarán para siempre de Dios y su reino. Y para que esto no ocurra, debes creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, en su amor por ti, tomó tus pecados, los llevó en la cruz, entregando su vida por ti, tomando tu culpa y liberándote de la condenación eterna. Por lo que pedir perdón al Dios del cielo, confiando en la muerte expiatoria de Jesucristo. Dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpiará de todo pecado y de toda maldad. Este amor incomparable de Dios en Cristo se llama Evangelio, se llama buenas noticias, buenas nuevas de salvación para todo ser humano. Y cada uno de los seres humanos debe o creer o rechazar este mensaje celestial, esta obra maravillosa del amor de Dios, que ha acompañado el testimonio de cientos de miles de personas en la historia. Personas comunes y corrientes como yo, como tú, pero que un día comprendimos finalmente el amor de Dios en Cristo. Y recibimos en nuestro corazón y declaramos con nuestros labios que sí creemos que Jesucristo es el que dice que es. Sí creemos que Jesucristo hizo lo que la Escritura dice que hizo. Sí creemos que es el único que vivió en santidad y pureza, en verdad, y que el amor que desplegó a la humanidad llenó toda necesidad. Y aún fue también a la misma muerte para derrotarla, para que no seamos condenados. La invitación entonces es que una vez más pienses, pero más que pienses, que una vez más creas en tu corazón. Necesitas, como yo necesito, que el cielo me perdone y me limpie. Y Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para limpieza y purificación, para redención, para establecer una comunicación de vida por su Espíritu, formando nuevas criaturas, que también fue el tema, ¿no es cierto?, con el que parte este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Por lo tanto, espero en el Señor que este amor incomparable de Dios en Cristo toque tu corazón y puedas recibir, si no lo has hecho, en tu vida esta salvación tan grande, este Salvador maravilloso. ¿Qué necesitas hacer? Creer,
arrepintiéndote de tus pecados. Significa confesando que necesitas perdón y limpieza, y que Dios te ofrece ser limpio y lavado en la sangre de su Hijo amado, que fue dado por nosotros. La Biblia declara que este mismo Jesús fue alzado arriba al cielo y a la diestra del Padre intercede, porque el acusador, o sea, el ángel caído, estará muy pendiente de aquellos que no creen para torturarlos eternamente por su incredulidad y burlarse de ellos. Pero a la vez, el cielo se goza, hoy se gozan los ángeles cuando un pecador se arrepiente. El Señor agregue una bendición a este mensaje y el propósito que contiene de buscar, de llamar al hombre para que quede a cuentas con Dios. En el amor de Jesucristo, nuestro Salvador, que así sea para ti. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.